La doctora Martínez Omaña nos hablará sobre las culturas del agua, una mirada desde las prácticas y representaciones sociales. Doctora Martínez Omaña, adelante. Sí, buenas tardes. Agradezco antes que todo la invitación para participar en esta videoconferencia. Bueno, yo les voy a presentar a grandes rasgos los resultados de una investigación que acabamos de terminar y se concreta pues en este libro que tengo aquí enfrente. Y bueno, nosotros partimos de un supuesto. El estudio de las prácticas y representaciones sociales en torno al agua nos han llevado a reflexionar sobre el concepto y el término de cultura del agua que se ha venido planteando desde los niveles institucionales desde hace como 25 años, 15 años más o menos. Nosotros partimos del hecho de que, y estamos de acuerdo con el título de la conferencia en cuanto a hablar de culturas del agua, porque efectivamente no existe una sola cultura del agua. O sea, realmente habría que mencionar y hablar más que todo de culturas del agua que responden a una complejidad de sociedades, que responden a una complejidad de sectores y grupos sociales, y que responden a una complejidad también de culturas y de contextos urbanos y rurales diferenciados. Esta conclusión nosotros a la que llegamos, ¿sí? Llegamos a partir de los resultados de este estudio en particular sobre las prácticas y representaciones sociales que los habitantes de la de algunas zonas de la Ciudad de México desarrollaron y elaboraron durante la segunda mitad del siglo XX. Un segundo planteamiento inicial es que es necesario tomar en cuenta el pasado para poder confrontar la problemática actual sobre el agua y la manera en cómo enfrentar esta problemática. En tercer lugar, es importante mencionar en esta plática el enfoque, ¿sí?, del cual partimos para realizar este estudio. Es el enfoque de historia oral, y para nosotros es importante retomar la versión, las percepciones, las opiniones que los habitantes, en este caso de la Ciudad de México, se han venido formando a lo largo de 50 años sobre la disponibilidad del recurso. La historia oral es una metodología porque es una metodología que nos ha ayudado a comprender los mecanismos de transmisión y los procesos de socialización para fijar una determinada concepción del mundo. Aquí es importante ver las visiones y las versiones que los actores crean y reproducen y la manera en cómo se han relacionado con el agua. La historia oral es un enfoque también muy enriquecedor porque aporta elementos metodológicos para el análisis de las representaciones y de los usos y de las prácticas sociales en relación al recurso. En esta metodología es importante, o un nivel de análisis que nosotros revelamos en nuestros estudios, es el de la memoria. O sea, la memoria, ¿qué valor va a tener en esta recuperación de las experiencias, ¿sí?, alrededor de los usos y de las prácticas sociales del agua? A través de la memoria es posible detenernos en los modos en que los habitantes evocan hechos, evocan acontecimientos y también evocan ciertos acontecimientos y significados muy importantes para ellos con relación al agua. A través de la memoria nosotros llegamos a recuperamos estas memorias individuales y colectivas, ¿sí?, que se forman a partir de la relación que los habitantes toman con el recurso. En la historia oral, nosotros, una de las fuentes más importantes que privilegiamos en este tipo de estudios son las entrevistas que nosotros llegamos a realizar aproximadamente con 30 habitantes de la Ciudad de México, de diferentes zonas de la ciudad, que más adelante les voy a mencionar. Bueno, el rescate de estos testimonios, ¿sí?, mediante la oralidad y la producción de discursos,
abre la posibilidad de entender y comprender los valores, ¿sí? Las opiniones, las percepciones, las reflexiones y también los hábitos que las gentes y las habitantes de la Ciudad de México, en particular de las zonas de nuestro estudio, tuvieron durante un periodo de 50 años. Bueno, ¿qué son las prácticas y qué son las representaciones sociales? Son términos muy complejos. Hay varios enfoques y perspectivas de análisis para determinarlos. En el caso de nuestro estudio, ¿cuáles van a ser las prácticas? Van a ser las acciones, los comportamientos, las conductas, los usos, los aprovechamientos que los habitantes de la ciudad tuvieron con el agua. ¿Qué son las representaciones sociales? Bueno, las representaciones sociales son las acciones, son las creencias, son los valores que la gente fue teniendo durante 50 años alrededor del agua. Son los saberes, son los conocimientos, etc. O sea, esta diversidad de temas, de aspectos, de niveles de análisis que tienen que ver con las prácticas y las representaciones, bueno, pues nosotros lo presentamos en este libro que les menciono, El agua en la memoria, ¿sí? Dividido en 5 grandes capítulos que, bueno, de hecho les recomiendo revisarlo y tenerlo, ¿no? Sobre los hallazgos empíricos. Bueno, pues como les decía, aquí nosotros nos abocamos a estudiar las prácticas sociales a través de las diferentes actividades que estos habitantes de la ciudad fueron teniendo, desde la producción agrícola hasta el uso del agua en actividades comerciales, el uso en actividades domésticos, eso en relación a las prácticas. También para nosotros fue importante reconstruir, ¿sí? Y conocer las actividades culturales y de esparcimiento que las personas de estos barrios tuvieron. El periodo de estudio, como les decía, fue entre 1920 a 2000, más o menos. Nosotros entrevistamos a 24 habitantes de barrios, pueblos y colonias de la Ciudad de México. Para dar un ejemplo, por ejemplo, entrevistamos a habitantes de la colonia Nativitas, ¿sí? De la delegación Benito Juárez. Entrevistamos de Tlalpan, el pueblo de Santa Úrsula Jitla y el barrio de La Fama. Entrevistamos de Iztacalco los barrios La Asunción y San Miguel en el centro histórico de Iztacalco. Y de Xochimilco entrevistamos habitantes de pueblos como San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemuaya, incluso colonias como la colonia Sector Popular. O sea, en realidad, bueno, se trata de mostrar, ¿sí? Diferentes cuadros, ¿sí? De diferentes zonas de la ciudad y la manera en cómo estos habitantes a lo largo de 50 años pudieron aprovechar y se relacionaron incluso con los diferentes fuentes de agua y la manera en cómo usaron, ¿sí? Este recurso para diversas actividades. Bueno, uno de los resultados también importantes de este estudio, ¿sí? Una vez ubicados pues a los entrevistados, aquí es importante en cierta forma justificar, ¿sí? La elección de estas zonas. O sea, en realidad no fue una elección al azar, sino más bien nosotros seguimos, ¿sí? Las huellas lacustres de estas zonas que se registraron o que se vieron, ¿sí? En la primera mitad del siglo XX. Entonces vemos la manera en cómo la zona de Tlalpan se va a vincular con la zona de Xochimilco, sí, a través de diferentes canales como el Canal Nacional, la manera en cómo Xochimilco se va a vincular con la zona de Iztacalco a través del Canal de la Viga, ¿no? Entonces, Canal de la Viga que viene a desembocar en el lago de Texcoco. En realidad, o sea, es todo un camino, ¿sí? de abastecimiento de esta agua, ¿sí? Y entonces, bueno, pues uno de nuestros principales criterios de elección de estas zonas precisamente fue recorrer estos caminos del agua, que parten desde las estribaciones de la Sierra del Ajusco,
para desembocar ya a la altura de Santa Anita, ¿sí? En donde está el Canal de la Viga. Hubiera sido muy ilustrativo yo presentarles algunas imágenes que hemos recopilado en este proceso de investigación, pero bueno, por el tiempo ya no me dio tiempo de traerles y mostrarles estas diferentes representaciones que nosotros ya tenemos preparadas, ¿no? Aquí una de las hipótesis más importantes y en términos así muy generales concluiría, es que, bueno, pues en la segunda mitad del siglo XX, que es el periodo en donde se ubica nuestro estudio, realmente se registra pues un proceso de urbanización acelerado, que poco a poco va imprimiendo ritmos diferentes, ¿sí?, en cuanto al proceso también de abatimiento del recurso del agua. O sea, por una parte encontramos cómo la ciudad va avanzando y a la vez de que esto trae cambios, ¿sí?, en las maneras de abastecimiento de agua, bueno, pues también encontramos cambios y transformaciones en el abatimiento del recurso. En esa trayectoria, ¿sí?, de vida, encontramos trayectorias de vida en donde los individuos tuvieron y cambiaron, ¿sí?, la relación con el recurso. O sea, por una parte, las actividades se fueron modificando, por otra parte, existe pues un aumento de la demanda de agua potable y nosotros ahora encontramos cómo el agua, sí, en cuanto a volumen, sí, se ha visto disminuida, e incluso la manera en cómo importantes fuentes de agua también más bien han desaparecido del escenario urbano de la Ciudad de México, ¿no? Aquí es importante recuperar, sí, estas historias orales, como nosotros las denominamos, de tal manera que puedan contribuir pues a este proceso de concientización entre la población, para, bueno, pues de una u otra manera tratar de encontrar alternativas, ¿sí?, para este abatimiento del recurso y para, bueno, pues tratar de mantener condiciones de vida saludables entre la población de estas zonas de la ciudad. Bueno, en realidad a lo mejor hubo muchas cosas que se quedaron en el tintero, pero bueno, ya por último, en el libro nosotros presentamos un cuadro de los usos de agua, de los hábitos, de las costumbres. También presentamos cuadros de las ideas, de los saberes, de los valores y de los mitos. Y bueno, pues esperemos que se pueda difundir esta obra y pues seguir enfrentando pues y buscando soluciones a la problemática del agua, ¿no? Entonces hasta aquí yo dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Luchita, doctora Martínez Omaña del Instituto Mora.